Aquí ya tenemos una solución de Amanda, ¿ve? Vamos a hacer un poquito más grande. Por ahí tenemos, ¿ve? 3 medios, 2.5, o sea, 2/5 partes. Más o menos por ahí va a andar la cosa, ¿ve? Vamos a esperar unas 3 imágenes más.
O sea, 3 imágenes en total, ¿verdad? Tomando en cuenta esta demanda. Veamos, por acá tengo un mensaje nuevo de Roxana.
Si van similares los puntos. Muy bien. Una más. Vamos a ver quién. Que necesito tener la certeza de que vamos practicando esto, ¿verdad? Para que no cueste más adelante. Bueno, veamos estas dos soluciones entonces, porque si no se nos va a terminar el tiempo y no vamos a ver todo lo demás que hace falta por estudiar. Vale, si vemos acá en la solución de Amanda, si no me equivoco, tenemos entonces de que, por ejemplo, para el primer punto, 3 medios, pues ya habíamos ubicado que es 1.5. 2 quintos, pues son 2 quintas partes, ¿verdad? O sea, 0.4, como está aquí. Si se fijan, el 1 está ubicado no en la muy rayita, sino que un poco más arriba. Pero si nos fijamos, aquí donde están ubicadas estas líneas, ¿no? Está como que en medio de 1, ¿verdad? Casi que esto no es 0.4, como 0.5. Bueno, sí está un poquitito abajo de 0.5, así que entonces se puede validar, ¿no? En el siguiente caso, que son 3 medios, negativo, menos 1.5, pues entonces lo vamos a ubicar también como está acá, entre 1 y 2. ¿Verdad? Y como la coordenada en y es 0, pues no sube ni baja, ¿no? Sino que se queda sobre el eje X. Bien, vamos con la siguiente imagen para ver los puntos de la otra imagen, los otros dos puntos. Veamos acá. Acá tenemos el punto menos 2, menos 1 medio. ¿Ya? Entonces, nos ubicamos en menos 2 en el eje X, ¿verdad? Que es menos 2, y menos 1 medio son menos 0.5. Veamos, entonces el puntito está acá. Veamos, si hasta acá tenemos menos 1, entonces la mitad de menos 1, que es menos 1 medio, debe estar en esta rayita. O sea que entonces este puntito debió haber quedado ubicado acá, justo en este punto, ¿no? Y en el siguiente tenemos el siguiente que es 3, que es raíz de 2. Raíz de 2, si lo hicieron en la calculadora, es, si no me equivoco, 1.41, ¿verdad? Entonces 1.41 para el eje X, ¿verdad? Y es positivo. O sea que entonces este puntito debió haber subido, ¿no? Ah, no, ahí está bien, porque en Y es menos 3. Entonces 1.41. Si aquí es 1.5, entonces 1.41 anda como por acá, un poquito atrás. Ah, qué bueno, aquí está el puntito ubicado. Y menos 3 en Y. Estamos bien ubicados acá en esta parte, ¿verdad? Bien, un consejo que les puedo dar, vean. Si ustedes se han fijado acá en la presentación, por ejemplo, este plano cartesiano, si se fijan, los números 1, 2, 3, 4 caen justamente sobre las rayitas, porque eso es lo que nos permite de que la línea cuadriculada nos permite ubicar exactamente los puntos donde deben de quedar. Siempre procuremos eso,
que los numeritos enteros, estos 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, siempre queden sobre las líneas. Por ejemplo, acá, vean. Aquí está el 1 sobre la rayita, ¿ven? Menos 1 sobre la rayita, menos 1 acá abajo sobre la rayita, menos 2 sobre la rayita también, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí la compañera tomó una distancia de 2 cuadritos, ¿verdad? Para ir poniendo número tras número. Está bien. ¿Por qué? Porque fíjense de que aquí, para ubicar el punto entre 1 y 2, que es 1.5, el de este punto, de esta coordenada, pues justamente sirve bien la rayita que queda en medio para indicar el 1.5. Así que entonces es una buena práctica siempre ir ubicando los números justos sobre las líneas. Si ustedes quieren tomar un cuadrito de distancia para ir poniendo 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, como creo que así lo hizo Amanda, vamos a revisar. No, fue tomando distancia de 2, sí, ¿verdad? Pero siempre ubicándonos sobre las rayitas. Eso sí, mantengamos siempre la distancia punto a punto de la misma cantidad de cuadritos. Por ejemplo, acá veo que está ubicado el menos 1. ¿Cuántos cuadritos tomó para ubicar el menos 1? 2, ¿verdad? 2 cuadritos, ¿verdad? Pero el siguiente, si se fijan, está bien cerquita, menos 2. Entonces ya no tienen la misma distancia. Tengamos cuidado con eso. Si el menos 1 quedó ubicado aquí, 2 cuadritos después, entonces el menos 2 debió haber quedado aquí. Y el menos 3 debió haber quedado aquí. Y el menos 4, ¿verdad? Así sucesivamente. Y debió haber quedado ubicado acá, ¿verdad? Fíjense de que ese cuidado es bien importante que lo tengamos cuando dibujamos un plano cartesiano, de que todo debe quedar bien cuadradito, justo las líneas, con la misma distancia un punto tras otro. Porque fíjense que si no tenemos ese cuidado, las gráficas que dibujemos después nos van a quedar todas chuecas. ¿Sí? Porque como no se está respetando una distancia igual entre todos los puntos, luego las gráficas ya no salen como queremos, ya nos quedan unas líneas un poco chuecas y no logramos llegar a la respuesta final, ¿ya? Así que mucho cuidado en esa parte, ¿verdad? Bien, gracias entonces por haber enviado sus soluciones. Los demás, ¿verdad? Por conciencia propia, porque tenemos cierta disciplina para estudiar, ¿verdad? Tengamos ese compromiso de ir resolviendo estos ejercicios que planteamos en las tutorías, ¿verdad? Esto sirve para que más adelante a la hora de resolver las tareas, a la hora de resolver los ejercicios de un parcial, no cuesta, ¿verdad? Sino que vamos de un solo, ¿verdad? A lo que vamos, sin andar sin andar con duda, ¿verdad? Y eso para lo que nos sirve es para terminar más rápido una evaluación. Veamos entonces, continuemos entonces con el contenido. Y veamos acá en la presentación. Solo para verlo más formal, ahí tenemos el primer punto, ¿no? Y en el primer cuadrante, tal como lo dibujaron las compañeras. El segundo puntito que queda sobre el eje X. El tercer puntito, que es un radical, que justamente como lo vimos con las compañeras, queda sobre el cuarto cuadrante. Y el último punto, el P4, que ese iba a quedar ahí cerquita del origen, pero no tan cerca, ¿verdad? En el tercer cuadrante, ¿ya? Ahí tenemos la solución. Ok. Como expresiones verbales, fíjense. Van a haber un tipo de ejercicios que nos van a indicar con palabras cómo resolver un ejercicio de ubicación de puntos. Ubicar en el plano un punto de coordenadas XY cuya abscisa es 6. Hágame un favor, ¿cuál dijimos que era la abscisa? ¿El eje X o el eje Y? La X. Eso, el eje X, ¿verdad? Esa es la abscisa, muy bien. Y su ordenada es la mitad de la abscisa, ¿listo? O sea, la mitad de 6, que es 3, ¿verdad? Vaya, tenemos entonces el plano cartesiano, ¿verdad? La abscisa es 6, va, chévere. Partimos de que X es igual a 6. Ahí tenemos ubicado el puntito allá. Y entonces la ordenada es la mitad, o sea, X entre 2, que es 6 entre 2, y eso pues obviamente equivale a 3, ¿verdad? Ah, ya lo tenemos ahí arriba, miren.
Si se fijan aquí en este plano cartesiano, se fue tomando la distancia para el eje Y de 2 cuadritos en adelante, ¿verdad? Miren, de 2 en 2 lo fueron poniendo. 2, 4 y así sucesivamente. Y entonces el 3 que va a quedar entre el 2 y el 4. ¿Verdad? Ahí tenemos 3. Bien. Hacemos la intersección de esos puntitos y entonces el punto en el plano cartesiano es 6,3. ¿Verdad? Sencillo el ejercicio, ¿verdad? Veamos otro ejemplo con un poquito más de variación. Ubicar en el plano un punto de coordenadas x, y, cuya ordenada es menos 5 medios y la abscisa es 2 veces la ordenada. Bien, siempre, le echamos el dibujo al plano cartesiano. Dice que y es menos 5 medios porque es la ordenada, ¿verdad? Y entonces veamos qué va a pasar con la abscisa, que tenemos que multiplicar la ordenada por 2, y eso es x igual a menos 5. Ya tenemos el par de coordenadas, x y y. En el plano cartesiano procedemos a hacer la intersección de estos puntitos, ¿verdad? Y ese punto de intersección es menos 5, menos 5 medios, ¿ok? El número 3. Ubicar en el plano un punto de coordenadas x, y que cumple con la condición de que su ordenada es igual a menos 8 y su abscisa es la raíz cúbica de la ordenada. ¿Eh? La ordenada entonces dice que es igual a menos 8, o sea, y. Y la abscisa es la raíz cúbica de la ordenada. Entonces, ¿qué significa? De que a y, o sea, a menos 8, le tenemos que sacar la raíz cúbica, ¿ok? Y entonces la raíz cúbica de menos 8 es menos 2, ¿verdad? Ojo, a las raíces cúbicas sí se le pueden calcular sobre números negativos, ¿verdad? La raíz cuadrada es la que no se puede sacar en números negativos, ¿verdad? Pero la cúbica sí se puede. Y el número siempre queda negativo, que es 2. Ubicamos entonces la intersección de esos dos puntitos o de esas dos coordenadas que hemos encontrado y obtenemos el punto del plano cartesiano que es entonces menos 2, menos 8. Vamos a ubicar en el plano cartesiano una abscisa que tenga como valor el doble del producto de la ordenada, menos 4 unidades y su ordenada sea 2. Bye. Que la ordenada sea 2, dice. Bien, veamos entonces. Que la ordenada sea 2 significa entonces que y es igual a 2. Y entonces, a partir de acá tenemos que calcular la abscisa, ¿verdad? La abscisa tenga como valor el doble producto de la ordenada, ¿verdad? El doble producto de la ordenada, ¿verdad? O sea que vamos a multiplicarlo, ¿verdad? Por 2. Menos 4 unidades, o sea que x va a ser igual a 2 multiplicado por y menos 4. Sustituimos el valor de y, que es 2, y como x entonces vamos a obtener 0. ¿Qué significa? De que para x va a estar ubicado en 0 y para y va a estar ubicado en 2. Bien, fíjense ahora. Hasta este momento nosotros hemos dibujado puntos, ¿no? En el plano cartesiano. Ya entendemos entonces cómo ubicamos puntos ahí en ese plano. Ahora lo que vamos a graficar son regiones en el plano. Regiones. ¿Se acuerdan que hace un rato nada más, verdad? Hace poquito hemos estado estudiando las desigualdades. ¿Sí? Vale. Las desigualdades se aplican también al dibujo en el plano cartesiano. Veamos. Encuentra el siguiente conjunto de puntos en el plano cartesiano, dice el ejercicio. Veamos. ¿Cuáles? Dice, hay que ubicar los x, y, tales que, ¿verdad? Así dijimos de que se pronunciaba esa rayita, ¿verdad? Esa rayita vertical. Tales que y es mayor o igual a 1. X pertenece a los reales, y pertenece a los reales, ¿no? Muy bien. Dice que los valores de y sean mayores o iguales que 1. O sea, de 1 para arriba. Entonces, ¿qué significa?
para X no nos está dando un valor concreto, ¿verdad? No nos está dando un valor exacto que tenemos que poner. Ah, vaya, entonces, ¿eso qué significa? De que la región que nosotros vamos a dibujar va a estar ubicada a lo largo de todo el eje X de forma horizontal. Por eso la rayita horizontal que está ahí. Y esa rayita horizontal, ¿dónde la debemos ubicar? Justamente en el valor de Y que nos están diciendo, o sea, en 1 positivo. ¿Bien? Pero como el conjunto que nos están escribiendo en este ejercicio dice que tienen que ser no solo los valores de Y que son igual a 1, sino que los que continúan de 1 para arriba. O sea, ¿verdad? Ahí en Y igual a 1, todo eso que está allá arriba, ¿verdad? Todo para arriba, de 1 para arriba en adelante, ¿verdad? ¿Bien? O sea, esa región sombreada que está ahí. Y entonces ustedes podrían preguntarme, ¿verdad? Mire, pero y entonces esas rayitas, esas flechitas que están apuntando hacia arriba, ¿hasta dónde van a terminar? Pues como el ejercicio dice que son los X mayores o iguales que 1, eso no tiene fin, ¿verdad? Eso es hasta el infinito. Nosotros en nuestro cuaderno no vamos a poder dibujar hasta el infinito, ¿verdad? Pero entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar indicado con flechitas de que eso apunta al infinito y le vamos a hacer una sombra como sea la que se acaba de dibujar acá en pantalla. Esa sombrita que indica de que ese es el conjunto de puntos del plano cartesiano. ¿Cuántos puntos hay allí en esa región sombreada? Hay infinidad de puntos, ¿verdad? Infinidad, porque ahí se están cubriendo todo lo posible que pueda dibujarse en ese plano cartesiano, ¿verdad? Si ustedes lo ven un poco de cerca, se ven un montón de puntitos chiquititos, tan chiquitos de que dibujan una sombra entre ellos, ¿no? Así que entonces cuando nosotros resolvemos este tipo de ejercicios, lo que nosotros debemos hacer es que si ustedes tienen lápices de colores en su casa, entonces con un colorcito que no sea muy oscuro, ¿verdad? Que sea claro, dibujan esa región, ¿verdad? La sombrean, ¿verdad? O a veces uno puede sombrear también con el lápiz así un poco recostado, ¿verdad? Entonces se dibuja una región sombreada indicando, este es el conjunto solución, ¿verdad? ¿Estamos claros con este ejemplo? ¿Se entiende? Hola. Hasta ahorita sí, licenciado. Sí, Vaya, qué bueno, qué bueno. Vamos bien entonces. ¿Qué más? Otro tipo de región, veamos, otro ejemplo. Encuentra el siguiente conjunto de puntos del plano cartesiano. ¿Cuál es? Vean el conjunto que nos dan. Los X, Y, tales que el valor absoluto de X es mayor o igual a 1. ¿Verdad? X pertenece a los reales, Y pertenece a los reales, ¿verdad? O sea que es otra región sombreada que vamos a dibujar. Porque como está hablando de que va a tomar a todos los números reales, ¿verdad? De esa región, entonces hay que hacer una región sombreada. Bien, como recordatorio, el valor absoluto de X, que es mayor o igual que 1, es que X sea menor o igual que menos 1 o que X sea mayor o igual que 1, ¿verdad? Me parece de que en una de las tareas venía un planteamiento similar que hablaba del valor absoluto de X en una desigualdad. Entonces, como recordatorio, ¿verdad? En este caso, X es menor o igual que menos 1 o es mayor o igual que 1, ¿verdad? O va para abajo o va para arriba. Entonces, ¿esto cómo lo dibujamos en el plano cartesiano? Pues nos vamos a ubicar justamente en los puntos menos 1 y 1, de esa forma, ¿bien? Así. Y como dice la desigualdad de que va a ser los X que son menores o iguales que menos 1, entonces mire para dónde está apuntando la flechita, ¿verdad? Para abajo, ¿verdad? Para los negativos, para menos infinito, ¿verdad? Y este montón de puntitos es la región sombreada. Pero nos falta todavía, porque como dice que el valor absoluto también puede ser los X mayores o iguales que 1,
Pues entonces nos falta dibujar del otro lado. Dibujamos ahí. Y el otro tramo de región sombreada va a ser hacia la derecha. ¿Ya? La flechita apunta hacia más infinito y toda esa región también aplica dentro del conjunto solución. ¿Quiénes no entran nada más? Los valores de x que están entre menos 1 y 1. ¿Verdad? Por ejemplo, el 0 no entra, el 0.5 no entra, el menos 0.5 no entra tampoco, ¿verdad? Otro conjunto. Dibuje la región dada por el conjunto x, y, tales que x es mayor o igual que 1, y es menor o igual que 3. Otra vez, los x pertenecen a los reales, los y pertenecen a los reales. Vaya, resolvamos nosotros. Resolvámoslo. ¿Ya? ¿Cómo quedaría la gráfica, verdad? En el plano cartesiano, si dice de que los x van mayores o iguales que 1 y los y menores o iguales que 3. ¿Qué es lo que sucede ahora? De que ahora tanto para x como para y nos están dando la restricción a partir de donde se habilita su conjunto solución, ¿verdad? Veamos. Tenemos el plano cartesiano y tenemos una rayita dibujada en x igual a 1, ¿verdad? Porque de ahí va a partir en adelante. Y necesitamos dibujar otra rayita en y menor o igual que 3. O sea, de que ahí en 3 para y, ahí tenemos que dibujar otra rayita, ¿verdad? Es esa rayita verde que está ahí. Veamos entonces en este caso cómo vamos a hacer. Vale. Dice que para x mayores o iguales que 1, ¿verdad? Hay que dibujar entonces de 1 para arriba en x. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la región a sombrear? X mayores o iguales que 1, vamos a sombrear todo esto. Pero al mismo tiempo hay que tener el otro cuidado, de que dice que para y son menores o iguales que 3. O sea que de 3 vamos a sombrear en y para abajo, ¿ya? Ahí en ese y igual a 3. ¿Qué significa? Significa entonces, veamos, de que estos puntitos que están acá, estos que quedaron dibujados, ¿vean? Eso, ¿ven? Esos que están ahí marcando. ¿Qué pasa con ellos? Tenemos que partir desde x de 1 en adelante. Sombreamos acá, sombreamos, sombreamos, sombreamos. ¿Nos pasamos? ¿Nos podemos pasar aquí para arriba? No, ¿verdad? No. Porque dice que para y tienen que ser menores o iguales que 3. O sea que de esta frontera que está acá no nos podemos pasar. Y en el caso de que dice que y es menor o igual que 3, como la línea quedó aquí en todo esto, ¿verdad? ¿Será de que podemos sombrear todo lo que está abajo de 3? De la rayita verde. No podemos sombrear esta parte que está acá. ¿Por qué? Porque X nos lo impide. X nos está diciendo que solo tiene que ser de 1 para arriba. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser esta parte que está acá. Esta región de este lado. Ahora veamos el teorema de Pitágoras. Bien. ¿Cómo es que vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para el plano cartesiano? Ya sabemos del teorema de Pitágoras que en todo triángulo rectángulo, ¿verdad? Triángulo rectángulo entendiendo el que tiene un ángulo de 90 grados. El cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos, ¿verdad? O sea que escrito en lenguaje matemático, haciendo uso de un triángulo rectángulo como lo tenemos acá, en donde el lado más largo es la hipotenusa, y comúnmente se le llama C,
tenemos un cateto que le podemos llamar A y a otro cateto que le podemos llamar B. Entonces, si con eso queremos plantear una fórmula, pues sabemos que la fórmula del teorema de Pitágoras es c cuadrado igual a a al cuadrado más b al cuadrado, ¿verdad? Con eso encontramos el valor de la hipotenusa. Entonces, si podemos encontrar la hipotenusa sabiendo los valores de los catetos, entonces en un plano cartesiano, ¿cómo metemos eso? Pues eso lo vamos a meter siempre y cuando a nosotros nos pregunten la distancia entre dos puntos. ¿Ya? Y del teorema de Pitágoras es de donde se desprende la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos. ¿Se acuerdan al inicio que hablábamos de la distancia entre dos puntos? ¿Cómo hacía yo para llegar desde mi casa a la despensa de Don Juan? Entonces, el teorema de Pitágoras me daría una línea recta para llegar desde aquí hasta la despensa, ¿verdad? Claro que en la práctica, como les decía, no me puedo ir en línea recta, ¿ya? Pero en el plano cartesiano sí, me puede proporcionar la distancia entre dos puntos. Imaginemos que nosotros tenemos entonces dos puntos X, Y y otro punto X, Y, denotados X1, Y1 y X2, Y2, ¿verdad? ¿Y cómo es que vamos a encontrar la distancia entre esos dos puntos? Veamos. Si esos dos puntos están ubicados ahí en ese plano, ¿verdad? Llamémosle X1, que está ahí sobre el eje X, ¿verdad? Y1, el que está aquí sobre el eje Y, este que está acá. Bien. Pues nosotros tenemos un punto dibujado, ¿verdad? Ahí tenemos el primer punto. Dibujemos el otro punto. El otro punto va a estar en X2, Y2. Hacemos la unión con rayitas punteadas de ese punto y ahí lo tenemos, ¿verdad? La pregunta viene a ser, ¿cómo hago yo para calcular la distancia desde aquí hasta aquí? Ese es el dilema. Esa línea que está ahí. ¿Cómo hago yo para saber cuál es? Entonces necesito yo de auxiliarme de ciertas cosas, que son estas, ¿verdad? Si a esa distancia yo la llamo D, pues entonces yo lo que tengo que recurrir es a lo siguiente, ¿verdad? Este tramo de distancia que está entre X1 y X2 le voy a llamar A. ¿Por qué le voy a llamar A? Si ustedes se fijaron en la pantalla anterior, aparecía el teorema de Pitágoras donde decía que C cuadrado era igual a A cuadrado más B cuadrado. Vaya, entonces voy a usar esas mismas letras. El valor de A que está acá. Ahora bien, ¿qué más le puedo sacar a esta imagen? Puedo yo distinguir entonces que la forma de distinguir esa distancia A que está aquí abajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues que a la medida de X2 le voy a restar X1. X2 menos X1. Esa es la distancia de A, o sea, la medida de A. Ahora vamos con B. Pero ¿cómo hago yo para saber cuánto mide B? Pues simplemente lo que yo voy a hacer es otra resta también, ¿verdad? Que lo que voy a hacer entonces es que las coordenadas Y las voy a restar también. A la coordenada Y sub 2 le voy a restar la coordenada Y sub 1 y con eso obtengo el valor de B. ¿Verdad que ya tengo entonces ahí la medida de A y la medida de B? Y con la medida de A y medida de B le puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué le puedo aplicar el teorema de Pitágoras? Dirán ustedes. Porque si ustedes se fijan aquí en el plano cartesiano, con todos estos puntos ya se me dibuja un triángulo rectángulo. Y como el teorema de Pitágoras solo aplica para los triángulos rectángulos, entonces eso me resuelve el problema. ¿Ya? Porque entonces, no importa dónde estén ubicados los puntos, pueden estar muy regados en el plano cartesiano. Uno puede andar por el tercer cuadrante y el otro allá por el primer cuadrante, ¿verdad? De punta a punta. No importa, no importa. Así de lejos como estén, ahí puedo armar yo un triángulo rectángulo y ahí puedo calcular la distancia entre los dos puntos. Bien, entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que ya sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿verdad? O dicho de otra forma, ya aplicándolo al dibujito,
D al cuadrado, ¿ve? Esta distancia D de la rayita roja que yo quiero encontrar va a ser entonces la medida de A, la elevo al cuadrado, la medida de B, la elevo al cuadrado, sumo esas dos cosas y ahí estoy obteniendo D cuadrado, ¿verdad? D cuadrado. Hace falta un pasito adicional, ¿verdad? Un pasito adicional. ¿Qué es? Que si a A yo lo quiero poner en la notación de los puntos que me están dando, pues entonces, ¿qué debo poner dentro de A? Debo poner esto que dibujé aquí. X2 menos X1. Para B, lo que yo debo ubicar acá es Y2 menos Y1. ¿Bien? Y eso va a ser D cuadrado. Entonces, como nosotros solo necesitamos D, que es la medida final de la distancia entre los dos puntos, significa de que yo le voy a quitar el cuadrado a esa letra D. Y para quitárselo, ¿cómo es que se hace? Pues se le pone raíz cuadrada a lo que está al otro lado. Entonces, la fórmula para encontrar la distancia entre los puntos es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado también. ¿Ok? Esa es la fórmula, ¿verdad? Fórmula para aprendérsela de memoria. Para tenerla, pero súper lista cuando se nos atraviese un ejercicio de distancia entre dos puntos. Ahora bien, ya vimos la fórmula para la distancia entre dos puntos. Vámonos ahora con la fórmula del punto medio. Otro tema que estaba allá en la plataforma que dice que tenemos que estudiar. Va de forma similar, fíjense. Así como hemos averiguado cuál es la distancia entre dos puntos, también podemos averiguar cuál es el punto medio que hay entre dos puntos, ¿verdad? Entonces, veamos. Dice la teoría que el punto medio M de un segmento de recta A con coordenadas x1, y1 a B, x2, y2 está definido como, ya, ¿cómo va a estar definido eso? Tenemos, ¿verdad? Sigámosle la misma lógica que con la que estudiamos y con la que descubrimos la fórmula de la distancia entre dos puntos. Pues lo que tenemos que hacer es ubicar el punto A, ¿verdad? Ya como lo podemos ver ahí en pantalla, y vamos a ubicar el punto B, así como lo estamos viendo ahí en pantalla, ¿verdad? B. Tenemos dos puntos, A y B. Ok. Y de ese punto yo los ubico con una línea recta, ¿verdad? Similar lógica como le llevábamos a la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Ahí tenemos esa línea recta que une esos dos puntos. Vale. Entonces, ahora lo que queremos no es saber cuánto mide la distancia entre esos dos puntos. Lo que necesitamos saber es en dónde está el punto central de ese segmento de recta, A y B. O sea, cuál es el puntito que está justo sobre la mitad o justo en medio de A y de B. Eso es lo que necesitamos saber. Bien, entonces apliquémosle un poquito de matemática. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el punto central entre x1 y x2? Pues la matemática me dice de que yo debo de sumar estos dos valores, x1 y x2, y dividirlos entre 2. Con eso obtengo el punto medio, ¿verdad? Por ejemplo, el punto medio veamos, entre 6 y 10. El punto medio entre 6 y 10. ¿Cuál es el valor central de entre 6 y 10? Es 8, ¿verdad? Y si nosotros le aplicamos esta formulita, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que 6 más 10 es 16. 16 entre 2, pues es 8, ¿no? Ahí tenemos el punto central. Con esto, entonces, averiguamos la coordenada del punto medio para X. Nos hace falta calcular el punto medio para Y. ¿Y cómo lo hacemos? Igualito, ¿verdad? Igualito.
Sumamos y1 más y2 y eso lo dividimos entre 2, ¿verdad? Y con eso entonces estamos obteniendo un nuevo punto en forma de coordenadas, que ese punto va a ser el que está en medio de los otros dos puntos que nos dan inicialmente. Entonces, ¿cómo lo expresamos finalmente? El punto medio lo podemos denotar con la letra M mayúscula y dentro de ello, ¿qué vamos a ubicar? Justamente lo que hemos escrito y que hemos dicho que sirve para encontrar el punto central, el punto del medio, ¿verdad? ¿Qué vamos a escribir? Pues x1 más x2 dividido entre 2, coma, y1 más y2 dividido entre 2. Esas operaciones nos van a dar unos numeritos exactos que van a ser el nuevo punto de coordenadas, ¿verdad? El nuevo punto de coordenadas. ¿Se entiende? ¿Se entendió la fórmula de la distancia entre dos puntos y se entiende la fórmula del punto medio? ¿Hola? ¿Se han entendido estas dos fórmulas que hemos averiguado cómo salen? Sí, Le. Va, chévere. ¿Alguien más? ¿O hay dudas? Daisy, Roxana, Amanda, Nidia. Em, yo tengo duda, licenciado, con la fórmula anterior. Ah, ya. Esa no la copié. Esa. ¿Esa o la anterior? Es la anterior, porque esta va. sí ya la seguí, la secuencia. Ah, vaya. Esta es entonces. Vale. Con la de la distancia entre dos puntos. Ah, no, esta es aquí. Sí, vale. Aquí está. Esa es la distancia entre dos puntos, ¿verdad? La fórmula del punto medio que vimos es para ver el punto central, ¿verdad? Esta para la que nos sirve es para decir, la distancia que hay del primer punto, este x1, y1, hasta el punto y2, y2, esta rayita que está acá, es de tanto, ¿verdad? Nos puede dar un número. Esto de hecho nos va a dar un número exacto, un valor exacto, ¿ya? Porque nos va a decir, la distancia es de 5. ¿5 qué? 5 centímetros, 5 milímetros, 5 pulgadas, etcétera, según sea la unidad de medida que estemos usando. Nos la va a dar esa medida, ¿verdad? Como es una línea diagonal, significa entonces que a esa línea diagonal nosotros le podemos dibujar una recta horizontal que se llama A y una recta vertical que se llama B, esa que está ahí. Como con esa línea horizontal y esa línea vertical, A y B, ya se me formó un triángulo rectángulo, entonces significa de que a ese triángulo rectángulo yo le puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos decía lo siguiente, de que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O sea, de que va a ser a al cuadrado más b cuadrado. Eso nos va a dar el valor de d. ¿Dónde está esta letra d? Está acá, ¿verdad? Que es la hipotenusa del triángulo rectángulo que se nos formó. Por lo tanto, va a ser la distancia entre los dos puntos que vamos a estar encontrando mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué significa? De que para encontrar la distancia entre dos puntos, simplemente lo que hay que hacer es que en esta fórmula que nosotros nos vamos a aprender de memoria, es ubicar x2 menos x1. Lo vamos a restar. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. De hecho, ya vamos a ver un ejemplo donde aplicamos esta fórmula. Más y2 menos y1, lo restamos, lo elevamos al cuadrado, y a todo lo que nos resulte, le vamos a sacar la raíz. Cuando ya le hayamos sacado la raíz, vamos a decir, esa es la distancia entre los dos puntos, ¿verdad?
Ese es el valor de esta línea roja diagonal que quedó dibujada acá en el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, la distancia entre dos puntos es saber cuál es la medida que hay desde el primer puntito hasta el segundo puntito, ¿verdad? De eso se trata. ¿Se comprende? Sí, licenciado. Vale. Vamos a ver un ejemplo, fíjense, como para que quede más claro todavía. Vamos a buscarlo por acá. Ya vimos esto del punto medio, ahora vamos a ver un ejemplo entonces, vean. Este es del punto medio. Este es del punto medio. Esto es de distancia entre dos puntos, ¿verdad? Pero, como está un poquito complicado, vamos a ver este ejemplo que está acá primero. ¿Ya? Va. Dice, hallar la distancia, miren, y el punto medio entre los puntos. 3,-2 y 1,5. Va. Dibujamos el plano cartesiano. Ubicamos los puntos. Menos 3,2 y 1,5. Chévere. A esos dos puntos nosotros le podemos dibujar una línea recta porque vamos a averiguar dos cosas. La distancia que hay entre ellos dos y el punto medio entre ellos dos. ¿Sí? Veamos. Le ponemos la rayita, ¿verdad? Y proseguimos. Ya tenemos fórmula para la distancia. Solo es de aplicarla nada más. Solo es de aplicarla. Vale. Entonces aplicamos la distancia desde P hasta Q, que va a ser igual. Si se acuerdan, la fórmula era x1, x2 menos x1, ¿verdad? Entonces, aquí si se fijan tenemos 1 menos 3. Miren, x2, porque este es el segundo punto que nos dieron, menos x1, menos 3, ¿verdad? Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Luego que ven la fórmula, y2 menos y1. y2 es 5 y y1 es 2. 5 menos 2. Si nosotros metemos eso en la calculadora, o incluso mentalmente lo podemos hacer, porque vean, 1 menos 3 es 1 más 3, que eso es 4, ¿verdad? Y 4 elevado al cuadrado es 16. Ahora aquí tenemos 5 menos 2, y eso es 3. 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Es 9, ¿sí? Entonces 16 más 9 es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿verdad? Aquí nos saltamos ese procedimiento porque es puramente aritmético. Ustedes lo pueden comprobar haciéndolo a mano en su cuaderno, de que en efecto la distancia de estos dos puntos da 5, ¿no? Y ahí tenemos aplicada la fórmula. Luego, nos hace falta el punto medio. ¿El punto medio cuál era su fórmula? Que decía de que para x teníamos que sumar y dividir entre 2, ¿verdad? Lo mismo, ¿ven? x1 más x2 menos 3 más 1, y eso va a ir dividido entre 2. Ahora para y1 más y2, o sea, 2 más 5, y eso dividido entre 2. Menos 3 más 1, ¿verdad? Eso es menos 2. Menos 2 entre 2 es menos 1. 2 más 5 es 7. 7 dividido entre 2, pues no se puede dividir de forma que quede entero, así que queda como fracción 7 medios. Y con eso ya está resuelto el ejercicio. La distancia entre los dos puntos es 5 y el punto medio es menos 1,7 medios. Veamos si esto tiene sentido. Veamos esta coordenada. Dice que es menos 1. Ah, nos ubicamos en menos 1 acá. Y luego dice 7 medios. 7 dividido entre 2, ¿cuánto es? Sería 3.5. Ajá, es 3,5. Entonces ubiquémonos. 1, ¿verdad? Aquí estamos en menos 1 y subamos 3,5 posiciones. Menos 1. Aquí, ahora 1, 2, 3. Y el último pedacito para 3,5 es acá, ¿verdad? O sea que entonces ahí está ubicado el punto medio, ¿verdad? M le vamos a colocar ahí. Ahí está el punto medio, ¿verdad?
justo en el centro de la línea azul. Ese puntito que está ahí lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Se comprende? ¿Se entiende? Sí, licenciado, solo que yo no sé si mi Inter, pero no puedo ver el ejercicio así, sino que me quedó congelada la pantalla. Ah, sí es el internet entonces. Sí es el internet. Bueno, esperemos de que se le agilice en un momento para que lo pueda ver. Si no, de todas formas, esta clase está quedando grabada, ¿verdad? Y va a ser publicada ahí en la plataforma. Entonces veamos Gracias, ahora. licenciado. Ok, ya saben. Veamos entonces ahora. Si nosotros ya aplicamos esto, entonces ahora hagamos una aplicación, ¿verdad? Resolvamos nosotros entonces este ejercicio. Dados los siguientes puntos, 1, menos 2 y el Q que es 8,9, determinemos el punto medio, ¿verdad? Como literal A. Y como literal B, veamos, ¿cuál de los puntos, el punto P y el punto Q, está más cerca al punto A? ¿Y el punto A cuál es? 5,3. Entonces, analicémoslo, ¿cómo es que se podría resolver? Para el punto A ya tenemos fórmula, ¿verdad? Encontramos el punto medio entre esos dos puntos, P y Q, y listo. Pero para el literal B, ¿qué, qué debemos aplicar? Significa de que en el plano cartesiano nosotros debemos dibujar estos dos, ¿verdad? P y Q. Y con eso vamos a encontrar el punto medio. Luego, vamos a dibujar este punto A que está aquí, A. Y cuando lo hayamos dibujado nos vamos a preguntar, ¿este punto A que acabamos de dibujar, será que está más cerca de P o está más cerca de Q? ¿Cuál de los dos está más cerca? ¿Verdad? ¿Quién está más cerca de quién? Es lo que vamos a decir aquí. No sé si quieren que les deje en pantalla este ejercicio o les dejo en pantalla la solución de los ejemplos, de uno de los ejemplos anteriores. Este sería, licenciado. Vale, chévere.
Ok, gracias Neftali por su respuesta. Justamente eso que está escribiendo, eso le iba a preguntar, fíjense. Me dice usted de que está más cerca de P, o sea que el punto A está más cerca de P. Y hay que aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos para demostrarlo, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, en matemática todo hay que demostrarlo, ¿verdad? No hay nada darlo sentado por hecho. Es como cuando hay dos rectas paralelas, ¿verdad? El hecho de que una se vea a la par de la otra y que nunca se tocan, no nos demuestra de que allá en el infinito se van a tocar, ¿verdad? Mejor hay que demostrarlo. Entonces, en este caso es igual. Mediante la fórmula de la distancia entre dos puntos, demostremos cuál está más cerca de quién. O sea que el que esté más cerca va a ser el que tenga la menor distancia, ¿no? Ya nos colocó la distancia de A a B. Falta la distancia de QA o de A a Q. Les voy a colocar aquí esta fórmula que hemos estudiado, más que todo la de la distancia. Vale. Les voy a dejar aquí en pantalla esta fórmula. Vamos a ver, por acá veo que me han escrito. Ah, muy bien. Bueno, los demás, háganme el favor de corroborar de que llegan a esta misma información y a esta misma conclusión. Por favor.
Mm. Hola, hola. ¿Cómo vamos, estimados? Hola, hola.
Hola, ¿cómo van en la solución? Bueno, si no hay respuestas, me desconecto entonces.